todos sean bienvenidos en esta preciosa noche, hermanos. Agradecemos al Señor por su presencia y por esa presencia tan especial, y de verdad nos edifica, nos bendice la vida de Ada y de muchos más jóvenes y señoritas que buscan al Señor, y es notorio, ¿verdad?, lo que Dios está haciendo, hermanos. Quiera Dios que esto nos anime a todos para buscar más del Señor, hermanos. Dios les bendiga a todos en esta noche, hermanos, y a los que nos ven por el Facebook también, desde acá de Morales y Zaval, Iglesia Buenas Nuevas para la Gloria del Señor. También les mandamos un cordial saludo y que Dios añade bendición a su palabra desde ya. Leemos la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 11, hermanos, versículos 1, 2 y 3. 2 de Corintios, capítulo 11, verso 1, 2 y 3, leemos la palabra en el nombre de Jesús, y dice así, hermanos: ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Oremos un momento, que el Señor del cielo nos ayude, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor de la palabra, esta palabra, Espíritu Santo, que un día inspiraste esta palabra por boca de tu siervo Pablo, esta revelación maravillosa, esta maravillosa revelación que ahora tenemos nosotros en nuestras manos. Gracias porque un día lo inspiraste a tu siervo, a una iglesia llamada de los Corintios, muerto ya Pablo, pero la palabra sigue viva, pero la palabra nos sigue hablando, generación tras generación, generación tras generación. Tú sigues hablándonos, Padre, por esta palabra. Señor, ayúdame en esta noche. Dame el entendimiento, dame la gracia, dame el conocimiento, dame la sabiduría, dame la unción, la inspiración para hablar como debo de hablar, conforme tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, bendito Espíritu Santo, dame luz, dame revelación para hablar, para enseñar esta palabra que has puesto en mi corazón. Ábreles el oído de este pueblo, ábreles el corazón de este pueblo, para que juntamente podamos recibir tu palabra con todo nuestro corazón, con alegría, y que la palabra obre en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Pablo en su segunda carta a los Corintios comienza diciendo: ojalá que me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. ¿Por qué dijo esto, hermanos? Porque los corintios no toleraban a la palabra, no toleraban al apóstol. Andaban viendo, buscando errores
en él. Cuando ellos miraban a Pablo, tenían un concepto de que Pablo no tenía una altura física como para tener la apariencia de un siervo, de un apóstol. Luego decían que era torpe, que era tosco, que no era un hombre pulido, no era un hombre versado, posiblemente no tenía elocuencia, pues. Y por todo ellos juzgaban al apóstol, como los hay hoy en día. La gente, la iglesia, ve de los hermanos, ven la apariencia del predicador, ven su manera de expresarse, buscan errores y de todo, hermanos. Pero lo raro de esta iglesia es que a los falsos sí los toleraban. A los falsos apóstoles sí los toleraban. Por eso Pablo viene diciendo: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque no es posible que usted tolere la gente con mal carácter, con malos gustos, con malas intenciones y malas amistades. A ellos sí los tolera usted, los aguanta usted. Pero ya en la vida espiritual, en la iglesia cristiana, como que no toleran una palabra, no soportan una palabra fuerte, un mensaje fuerte. Pero ni modo, hermanos, estamos preparados para lo que venga. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Porque os celo con celo de Dios. Pablo tenía un celo, no el celo carnal, no el celo mundano que hay en los cristianos carnales, que la pobre hermana que no mire por allá porque ya el hombre lo está celando. ¿Qué estás mirando por allá? O la hermana solo porque está mirando por acá a saber qué, y el hermano celoso carnal, y vos que estás mirando para allá, pues. Eso no es el celo que habla Pablo acá. O celo con un celo de Dios. O sea que eso no era un celo carnal, no era un celo emocional, sino era un celo de Dios, como dice ahí la palabra. Un celo santo, un celo santo. Lo que Pablo quería es que la iglesia solo miren a Cristo. Que no miren a las cosas del mundo, o a los hombres o a las mujeres del mundo, o a los falsos predicadores del mundo, o a las falsas religiones del mundo, sino que el anhelo, el deseo de Pablo era que esta virgen, esta novia, esta iglesia llamada de los Corintios, pongan su mirada solamente en Cristo. Solamente en Cristo. Repito, no es un celo mundano, no es un celo pasional, no es un celo malo, no, es un celo de Dios, es un celo santo. Lo que Pablo quiere es que la iglesia, cuando digo la iglesia, es toda la iglesia, hermanos, que no pierda la mirada, la confianza, la relación, la comunión con Cristo su Salvador. Porque os celo con celo santo, pues os he desposado
con un solo esposo. Porque Pablo, como es el amigo del esposo, que es Cristo. Cristo Jesús es el esposo de la iglesia, hermanos. Amén. Y Pablo es amigo del esposo, que es Cristo. Entonces, como buen amigo, no es aquel amigo que si se descuida el marido, el novio, se lo lleva, no. Este es un buen amigo. El buen amigo es aquel que cuida de la novia, del novio, o que cuida de la esposa, del esposo. Y Cristo es el esposo de la iglesia. Y Pablo es amigo del esposo, que es Cristo Jesús. Ahora dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Pablo se llegó a considerarse amigo del esposo de la iglesia, amigo de Cristo. Alguien que cuida a la novia para presentársela a él como una virgen pura en el día de las bodas del Cordero. Pablo, mientras estaba en esta tierra, y el amigo que es el esposo, o sea, Cristo, el esposo de la iglesia, el que amó, el que se entregó a sí mismo por ellos, o por ella, mejor dicho, Cristo, como dice Efesios, ya no estaba en esta tierra, como bien decía ya en Juan. Cuando yo estaba con ellos, yo los cuidaba. Él en su oración, ¿verdad, hermanos? Mas ahora voy a ti, oh Padre. Se entiende que el esposo se fue, pero antes de irse, hermanos, le pide a Dios en su oración: te pido por ellos que los guardes, que los cuides. Cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba, yo los cuidaba. Gloria a Dios, porque Pablo fue un verdadero amigo, fiel y leal de Cristo, que en ausencia del esposo, porque Cristo no ha venido por la esposa, o sea, por la novia, pero Pablo se presenta aquí como un verdadero amigo de Cristo, un verdadero amigo del esposo de la iglesia. Alguien que cuida o que cuidaba a la iglesia. ¿Cuál es el propósito, hermanos? Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Hablando de la iglesia de Corintio. Hablando de la iglesia de Morales. Hablando de la iglesia en general en todo el mundo. Porque solo hay una iglesia, hermanos. Tenemos que entender de una vez por todas. Solo hay una sola iglesia en todo el mundo. Y la iglesia esa, o la iglesia verdadera, única, es la iglesia evangélica, que ha creído en Cristo, que ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que experimentó el nuevo nacimiento. Esa es la única iglesia. Es cierto que hay varias iglesias, varias denominaciones, pero solo hay una. La verdadera, la iglesia evangélica, que ha sido sellada con la promesa del Espíritu Santo, hermanos. Me gusta la versión NBI, que dice: los tengo prometidos a un solo esposo. Pablo tuvo un gran cuidado de la iglesia de Corinto. Pero ahora ya no está hablando de la iglesia de Corinto. Habla de la iglesia Buena Nueva de Morales, y como todas las iglesias evangélicas en todo el mundo. Pero Pablo tuvo un miedo, hermanos. Un miedo, un temor, una gran preocupación.
Y es exactamente ahí es donde quiero centrarme o es, hermanos, el cuerpo del mensaje. Verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo tenía una preocupación, un temor, claramente dice ahí, textualmente dice, pero temo. Pablo no estaba preocupado por las necesidades materiales de la iglesia de Corinto. Pablo no estaba preocupado por otras cosas que se puede tener o obtenerlo. Pablo estaba sumamente preocupado y tenía la preocupación de que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sea de alguna manera extraviada. Ahora Pablo va al principio de la creación. Ahora Pablo da un giro, hermanos, y va al principio de la creación. Vamos a Génesis y vamos a ver qué pasó allá en el Génesis. Génesis significa o quiere decir principio. Vamos a ver qué pasó en el principio. Ya usted lo sabe, pero lo vamos a leer, hermanos. Estamos aquí para leer la palabra del Señor. Génesis capítulo 3, hermanos. Y en su versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente tira su mentira, tira su veneno, dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Siempre Satanás con sus mentiras promete grandes beneficios. Promete, hermanos, cosas nuevas. Sabe Dios, si comieres, el día que comieres de este árbol, serán abiertos vuestros ojos. Y no moriréis, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es el engaño, la mentira, el veneno. Y como todo entra por los oídos, va a la mente, va a los sentidos, al sentido humano. Por eso Pablo dice, temo que como la serpiente engañó a Eva, y vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad o sinceridad a Cristo. Pensemos un momento, hermanos. En el huerto no había celulares todavía, no había computadoras todavía, no había televisores todavía, no había música todavía.
No había nada como más adelante, ¿verdad? Cuando la gente se multiplicaron, la maldad se multiplicó. Era un silencio, hermanos, eran nuevos huéspedes ahí en el huerto. Estrenando el huerto, estrenando el jardín, estrenando todo, hermanos, porque ellos no hicieron nada. Fue Dios el que hizo, el que formó el huerto del Edén. Pero tristemente, el veneno, la voz de la serpiente, que Dios lo reprenda, que es Satanás, fue al oído de la mujer, se fue al sentido, la mente, se fue al corazón, tuvo deseo de probar aquella fruta. No dice si es manzana, no dice si es pera. La religión tradicional dice que fue una manzana, pero la Biblia no dice que fue una manzana. Eso la religión lo inventó, la religión lo inventa cosas, hermanos, que la Biblia no dice. Y que dice que esta es la manzana de Adán. Hay unos que tienen aquí este gran hueso aquí. Esa es la manzana de Adán, que cuando se comió la manzana dice que quedó trabado un pedazo de manzana. Entonces por eso hay personas que tienen gran tronco aquí, ¿ve? Pero eso lo inventaron ellos, no encontramos en la Biblia, hermanos. Solo dice que fue una fruta codiciable ante los ojos. Por eso, hermanos, usted es importante que oiga la palabra de Dios. Porque si usted no oye la palabra de Dios, otras cosas va a oír. Satanás, el enemigo, no pierde tiempo, hermanos. Si no oyes la palabra, si no escuchas la palabra, si no medites en la palabra. Peor aún, ahora las redes sociales están inundadas de malas noticias, hermanos. Inundado de pecado, hermanos, amados. Lo que usted lee, lo que usted oye, ahí está el problema. Obviamente, las redes sociales, la tecnología trajo cosas buenas, hermanos, no podemos negar. Trae cosas muy buenas, muy constructivas, beneficiosos para nuestra vida espiritual, para nuestro aprendizaje espiritual. Pero también trajo cosas malas. Y como todo lo que entra por los ojos va al oído y va a la mente, los sentidos. Por eso lo que leímos allí, hermanos, Pablo usa la frase, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Luego dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Podemos pensar que en el huerto no había bar, no había pecado. En su momento era todo limpio, todo sano, todo puro. Y aún así, imagínense, hermanos, aún así, Eva y Adán pecaron. Miren la astucia de Satanás. Ahí, como recalco, repito, hermanos, no había bares, no había cantinas, no habían armas, no había redes sociales. ¿Qué más podemos añadirle, hermanos? No había fútbol, no había televisión, no había juegos de azar como el dado, como el naipe, como la lotería, como la charada, pues. O sea que en su esencia no había nada. Pero mire la astucia de Satanás. Si era tan puro y limpio en su momento, imagínense en nuestro tiempo hoy en día, hermanos.
Pecados por aquí, pecados por allá, pecados por allá, pecados por acá. Estamos en un mundo en donde dijo Jesús, y en los postreros días la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Imagínense que Eva pecó y Adán pecaron, pero Dios mío, no había nada, hermanos, solo dos almas, hermanos, dos. O sea, no había gente más que ellos dos. No había razón, motivo para pecar. ¿Verdad que sí, hermanos? Si lo vemos así en esa manera, no había. No había. Pero mire cómo se la ingenió el diablo. Pero mire cómo con su astucia se la ingenió él para la caída del hombre y por ende toda la creación. Pero gloria a Dios y a Cristo que vino a levantarle que se había caído, a restaurar lo que fue destruido en el Edén, a darle vida al que murió o lo que fue muerto allá. Gracias a Dios por su plan divino y soberano y perfecto para la humanidad. Hermanos amados, vuestro sentido sea de alguna manera extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo le recuerda a la iglesia de Corintios como hoy en esta noche nos recuerda a nosotros. Que todo lo que vemos y oímos puede afectar nuestro sentido. ¿Verdad que sí, hermanos? Lo que Eva vio de aquella fruta, de aquel árbol, lo que ella escuchó, dos cosas, hermanos. ¿Por qué tenía que darle ella oído a lo que la serpiente decía? ¿Por qué tenía que ver ella aquel árbol? Pues ahí está el problema. Ahí está la caída del ser humano, ahí está la caída del cristiano, mejor dicho. Todo lo que usted mira y lo que usted oye, si es bueno, afecta para bien su vida espiritual. Y si es malo, afecta para mal su vida espiritual. Dándole un poco de explicación, hermanos. ¿Qué es lo que usted mira? ¿Y qué es lo que usted oye? ¿Qué es lo que miramos? ¿Qué es lo que el mundo nos presenta? ¿Qué es lo que el mundo nos habla o nos dice? Cuando digo mundo, no hablo de la tierra, del suelo físico. Hablo de la gente con quienes nos relacionamos, amados hermanos. Con quienes entablamos una amistad. Porque eso afecta nuestros sentidos. Nos desvía. Porque claramente aquí dice Pablo a la iglesia de Corinto. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Lo que trata el enemigo es desviarnos o apartarnos de nuestra sinceridad
o de nuestra sinceridad, fidelidad, nuestra sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuántos son sinceros? ¿Y cuántos somos fieles en Cristo, hermanos? Fieles a Cristo. Y a eso no le gusta el enemigo. Él trata la manera de desviar nuestra atención de Cristo, de apartarnos de Cristo. Él no quiere que miramos, que veamos a Cristo. Pero la palabra nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el autor de nuestra eterna salvación, puestos vuestros ojos en Jesús. Pero el enemigo, él quiere apartar nuestra mirada, nuestra fe en Jesús. Él quiere que miremos al árbol, que miremos a lo prohibido, que miremos a lo que Dios no quiere que miremos. Eso es lo que él quiere, hermanos. Y aún hay cosas permitidas, pero ya en exceso nos aparta de la fidelidad sincera en Cristo. Como por ejemplo, el deporte no es pecado. Pero si se dedica o se da el tiempo, todo el tiempo, solo al deporte, escuchar emisoras unidas por el deporte, mirar sport no sé qué para mirar el deporte, y leer pero para mirar el deporte, la política y cuántas cosas hay en el mundo, y que eso, hermanos, roba nuestra atención en Cristo, roba nuestra fe en Cristo, nos quita el tiempo, nos roba el tiempo, porque sabe el enemigo que al desviarnos, al apartarnos de nuestra, como dice la palabra, de nuestra sincera fidelidad a Cristo, es una estrategia para él. Es una estrategia para él. Por ello necesitamos la renovación de nuestra mente. No dice cada domingo, no. La renovación de la mente, de nuestra mente, tiene que ser continuamente, amados hermanos. Leemos en Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Por eso necesitamos oír a Dios, no lo que dice el comentarista deportivo, no lo que dice el candidato presidencial, porque cuántas voces resuenan a nuestros oídos en el día, hermanos. ¿Cuántas voces? ¿A cuántos oímos todo el día o todos los días? Y de ese montón de voces, a veces ni se escucha a Dios a través de su palabra. La palabra de Dios viene a renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo, o sea, a este mundo. O sea que el mundo, el siglo, con sus cosas. Pero nosotros como iglesia, con nuestra sincera fidelidad a Cristo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que transformarnos. Tenemos que cambiar nuestra mente, nuestra mentalidad.
nuestros pensamientos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cuál o qué es la que renueva nuestra mente? ¿Y cuál o qué es el que renueva nuestro entendimiento? Si no es la palabra de Dios. Si no es Dios mismo, cuando usted oye la palabra o medita en la palabra, eso renueva a tu mente. Renueva tu entendimiento, mejor dicho, renueva tus sentidos. Y así podemos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Miren lo que dice Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24, por favor. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mire, y vestidos del nuevo hombre, creados. Vestidos, o sea, y renovados en el espíritu de vuestra mente. O sea que nuestra mente hay que renovarlo, hermanos. Es como cuando tu celular se queda trabado. Yo no sabía qué hacer con un día, hermano, que no había qué hacer con un celular. Hasta que alguien me dijo, no, si su celular está bueno. No creo un celular nuevo y de los buenos tenga problemas, no creo. Solo le dio reiniciar. Ya estuvo. El problema del cristiano nunca da un reiniciar. Nunca da una renovación de su mente, de su entendimiento, de su sentido. Va a como va. Con el espíritu, con la mente del mundo y no como la mente de Cristo, como dice Pablo a la iglesia de Corinto. Ustedes tienen la mente de Cristo. Pero ¿quién quiere tener la mente de Cristo? Algunos quieren ser matemáticos para ya no usar la calculadora, pero no quieren tener la mente de Cristo. Otros quieren ser inteligentes para hacer otras cosas, pero no inteligentes, no sabios, no entendidos para Dios. Algunos quieren entender y comprender bien lo que dicen en las redes sociales, pero no se interesan en querer aprender y entender lo que dice un texto, una palabra en la Biblia. No lo entendía y lo dejé. No, hermanos, cuando usted no entiende una palabrita, busque, indague o pregunte. Porque no es posible que usted quiera ser sabio y entendido para las cosas de este mundo, ignorante, insensato en las cosas espirituales. Hace su casa sobre la arena. No, hermano. No, hombre, no estamos hablando de casa material física. Estamos hablando de una casa espiritual que es usted. No estamos hablando de una arena física. Estamos hablando de una arena del mundo. Usted como sabio, como entendido, su casa tiene que fundar sobre la roca que es Cristo. Porque la casa de Dios es usted, soy yo, hermanos. Sería una locura hacer una iglesia sobre una tierra de arena. Pero no. La iglesia está sobre roca. Porque somos sabios y entendidos. Y nosotros como cristianos estamos sobre la roca que es Cristo. ¿Cuál es la arena? ¿Qué simboliza la arena?
Esa arena donde aquel insensato hizo su casa, la arena significa las cosas materiales, hermanos. Y no es que sean malas, pero si nos dedicamos solo a edificar, construir, hacer sobre la arena o sobre lo terrenal y no en lo espiritual, y ahí no hay nada seguro, hermanos. Y no es que sea mal, no es que sea malo lo material, no. El problema es de que se da más prioridad a lo material, a fiestas, deporte, gimnasios, parques, toda la atracción que el mundo ofrece. Y no es que sea malo, lo malo es, como dijo un famoso predicador antiguo, no es posible que usted se quede en casa lavando un carro viejo y por no ir a la iglesia. Usted es un apóstata, decía este siervo de Dios, antiguo por cierto. Usted es un apóstata porque ha dejado su fe, ha dejado la iglesia, ha dejado la comunión, ha dejado de escuchar a su primer amor, a la palabra de Dios. Por dedicarse, decía él, a lavar un carro viejo. Y podemos añadirle, hermanos, una moto vieja, una bicicleta vieja. Y aunque sea nuevo, de todas maneras es lo mismo, hermanos, porque no es posible que usted dé su tiempo para otras cosas y no venir a la iglesia, hermanos. Usted está haciendo su casa, un pie sobre la arena y otro sobre la roca. No se puede, hermanos. O sobre la arena o sobre la roca. Porque en dos maneras no se puede. Por eso es importante que usted oiga la palabra que nos dice: no os conforméis a este siglo. Dicho de otra manera más sencilla, no sigan ustedes la corriente de este mundo, sino cámbiense, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque si no, van a ser engañados vuestros sentidos. Como dice Pablo acá, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, te puede engañar a usted. Me puede engañar a mí. Nos puede engañar, hermanos. Porque Él es astuto desde el principio. Y hasta ahora Él es astuto y Él no cambia su manera, su forma. Como dice Pablo, ya conocemos sus maquinaciones, ya sabemos sus mañas, ya sabemos su manera. ¿Por qué? Porque la Biblia nos relata, porque la Biblia nos dice la astucia de la serpiente. Él ha sido y es siempre astuto, hermanos. Si no puede en una manera, trata en otra manera, pero como usted no es ignorante, ¿verdad? Si no pueden aquí, si no puede acá, pues él sale por todos lados, pero usted es sabio, usted es entendido, usted ve venir el peligro. Lo que usted hace es apartarse del peligro, no exponerse allí, amados hermanos, porque usted sabe que esa es su debilidad. Temo, dice Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sea de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
Pablo tenía un temor, una preocupación por la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque él sabe que el enemigo es astuto. Por eso usted y yo todos tenemos que saber, hermanos, que tenemos un enemigo astuto que trabaja con astucia. Porque uno dice, pero ¿qué tiene de malo una fruta en el Edén? Dios lo hizo. Sí, Dios lo hizo. Dios lo crió, es cierto, aquel árbol, aquella fruta. El Dios fue el que lo hizo. Pero también Dios dijo que no lo toquen. Había diversidad de frutas, de árboles permitidos por Dios que pueden tomarlo cuando quieran y la cantidad que quieran. Solo 2 almas en el huerto, hermanos, imagínense. 2. No habían hijos, no habían nietos todavía, no. 2. Agarrar lo que ellos querían, que no hay problema. Y todo trae su consecuencia, hermanos. Regresamos otra vez al principio. Regresamos al Génesis, hermanos, y mire lo que dice, hermanos amados. El problema es que no vemos las consecuencias, hermanos. 2 almas en el huerto. Génesis capítulo 4, versículo 1. Yo sé que los que predican ya saben que los primeros hijos de Adán y Eva fue Caín y Abel. Los primeritos, hermanos. No había gente en todo el mundo. Nada, hermanos. Miren. Conoció Adán a su mujer Eva. Cuando la Biblia dice que conoció Adán a su mujer Eva, que sí que se acostó con ella, pues. Que sí que tuvo relaciones con ella, porque ni modo era su mujer, que Dios le había dado. Conoció Adán a su mujer Eva. Pero pensemos que ella había pecado, hermanos. La cual concibió y dio a luz a Caín, el tercer ser viviente sobre la faz de la tierra, Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Bueno, por lo menos se consuela diciendo estas palabras. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Miren, ahí viene la consecuencia del pecado, de la desobediencia de Adán y de Eva. Los primeros 2 hijos, hermanos, Caín y Adán. Primeros 2 hijos. ¿Quién le enseñó a aborrecer a Caín? ¿Quién le enseñó a matar a Caín? ¿Quién, hermanos? Todavía no había películas de violencia. No había Galil, no había revólver, no había nada, hermanos. Pero miren, Caín mató a Abel. ¿Por qué? Por el pecado de sus padres. ¿Qué quiero yo decir con esto? Por eso, padres, no solamente piensen por ustedes, piensen por sus hijos, hermanos. Piensen por sus hijos. No es un favor que usted me hace a mí, no. Piense por usted y por sus hijos. Ya usted conoce la historia de Caín y Abel. Usted conoce Caín. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. En ese punto estaba bien.
estaban haciendo algo que Dios quiere que hagamos. Bueno, Caín, labrador campesino, no tiene nada de malo que siembre maíz, que siembre frijol, que siembre aguacates. Haga lo que haga, eso no es el problema. Abel, pastor de ovejas, los dos llevaron sus ofrendas a Dios. Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y por eso se enojó Caín, hermanos. Y por eso lo mató, hermanos. Mire, la consecuencia del pecado de la desobediencia de Eva y Adán por lo consiguiente. Pues obviamente lloraron, ¿verdad? Yo pienso. Eva lloró, Adán lloró, porque Caín mató a Abel. Y no había más gente, hermano, más que ellos dos y Caín, ¿qué quedó? Estaba en vías de reproducción, obviamente. Entonces, miren, hermanos, la consecuencia del pecado y de la desobediencia. Por eso, hermanos, amados, claramente dice aquí Pablo: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también engañó, influenció sobre Caín para matar a su hermano Abel. Porque no es Dios obrando en Caín, ¿verdad que no, hermanos? No. Es el diablo mismo el que engañó a su mamá. Es Satanás mismo el que engañó a su papá, Adán, a su mamá, Eva. Fue él mismo el que engañó influenció en Caín, el primer homicida en toda la historia de la raza humana. Es el primer asesinato en toda la historia desde la creación del mundo. Pero ¿quién influenció allí, hermanos? El diablo mismo. Por eso Pablo dice: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, vuestra mente, vuestro pensamiento sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, cuidemos nuestra mente. Tengamos cuidado con lo que pensamos, con lo que planeamos, con lo que oímos, con lo que vemos, porque todo entra por el oído y va hacia la mente, a los sentidos, al sentido humano. Y eso es muy peligroso, hermanos. Por eso, la droga es mala, porque la gente pierde el sentido. Si aquel era todo tibio, miedoso, pero ya han drogado, hermanos, y es un diablo. Pierde el sentido. Por eso la maldad ahora se ha multiplicado. Yo sé que ustedes educan a sus hijos como padres que aman a sus hijos. Ustedes le dicen a sus hijos: mira, mijo, o mira, mija, no acepten cualquier cosa de un extraño, porque ahora la maldad es tan perversa, hermanos. Hay hombres malvados de la mente. Inyectan en un jugo, un ejemplo, un estimulante para que la pobre muchacha se excite, para llegar a tener relación sexual.
Y ya no puede controlarse la pobre muchacha. O el pobre muchacho, cuando la mujer quiere hacer caer al hombre, también pueden tener formas y maneras para engañarlos y meterles droga para estimular un deseo sexual incontrolable. Ni qué hermano, ni qué hermana. Hermanos, tenemos que saber esto. El diablo es tan astuto con su astucia, hermanos. Y usted, como buen padre y buena madre, instruye, educa a sus hijos y a sus hijas también. Les hemos contado lo que pasó a mi papá una ocasión. Iba en una litegua y estaba a la par de él un hombre que se subió, dice él, en el rancho, y llevaba 2 jugos. ¿Quieren su juguito?, le dijo a mi papá. Gracias, le dijo él. Y tome su jugo, pues, y él sacó la de él. El hombre, pues, se tomó el jugo, 2 jugos iguales. Delante de él se tomó el jugo. Tome su juguito, pues, hombre, le dijo. No, entre un rato, no me tomen ahorita, le dijo. Va, pues, mi papá, se tomó el jugo. Y él decía todavía, dijo él, porque todavía estaba en su sano juicio, todavía dijo, todavía hay gente buena que regalan algo bueno, decía él. Pero nada, hermanos, ahí había droga. Mi pobre papá se quedó dormido. Le quitó lo poco que llevaba en la bolsa. Bueno, es mal que él tenía su bolsa secretita, no sé, bolsa secreta en su pantalón del tela, ahí tenía el dinerito que le dimos. Resulta que llegó a la litegua y dormido pensaban la gente que estaba bolo. Llegó un conocido y lo levantó y nos llamaba. Es otra historia, ¿verdad? Desde ahí, pues, decimos que se pierde el sentido, hermanos. En el huerto, Satanás usó el arma, usó la figura, la manera de la fruta. Pero ahora, en los postreros días, por haberse multiplicado la maldad, obviamente que Satanás ya no va a salir con una manzana, una pera, una fruta, y no, ya es ahora es más sofisticado. Lo hace una manera más refinada. Lo hace de una manera más moderna. Usted contento ahí con su iPhone, con su saber qué marcas, los más avanzados, más sofisticados, diría usted, pero si no lo controla usted al aparato, el aparato lo va a controlar a usted y pierde su sentido. Usted antes pensaba, creía y quería servir a Dios. Ahora usted no tiene el celular, ahora el celular lo tiene a usted dominado. Esclavo. ¿Cuántos? Hay mucha gente esclavos del celular, hermanos. Triste decirlo, y con eso ya voy a terminar, hermano. Triste decirlo. Y Chilo sabe de quién me refiero, un don que un día me contó y me dijo, ay, don Tono, me dijo, triste mi situación, me dijo. ¿Por qué, don fulano? Es que mi mujer, me dijo, se duerme con el celular y a las 2 de la mañana, 3 de la mañana con el celular. Me dijo. Sí, ¿verdad? Sí, me dijo. O si no, se queda en la sala con el celular. Me dijo. Son realidades, hermanos. Bueno, no es cristiano, eso sí, no es cristiano. Y pobre don me decía, cuando yo quiero que yo me acueste con ella o ella conmigo, ¿y cómo? Me dijo. No quiero no quiero que yo le dé todos los detalles, tampoco, hermano, estamos por Facebook. Penoso sería hablarme pelado, hermano. Pero usted ya entiende. Yo allá solo en la cama, me dice, y ella allá en el celular. Yo esperando, dijo el pobre don, 2 de la mañana, 1 de la mañana, 2 de la mañana.
Yo esperando que llegue mi mujer conmigo para abrazarla. Usted sabe lo que sigue, ¿verdad? Yo sé que aquí no hay niñas, son gente grande, no se haga el niño. Pero me domina el sueño, me quedo dormido. Y a las 5 voy para arriba, ahí roncándome. Yo preparo mi café, voy al campo y son realidades, hermanos. Hay gente que los tiene dominado el celular. Pero yo sé que aquí ojalá que no haya, ¿verdad, hermanos? Porque Pablo también enseñó eso. También. Para que no seamos tentados. Dice, no os neguéis el uno al otro. Hablando del matrimonio, ¿verdad? Para que no seáis tentados, dice. Y no cree que le dé todos los detalles, no tampoco. Usted es inteligente. Ustedes son inteligentes, hermanos. No se haga el que no entienda, no, hermanos. No neguéis el uno al otro. Hablando de la relación sexual de esposo a esposa o de esposa a esposo. Y de, eso no va a suceder. El celular puede ser, o la televisión puede ser, o cualquier cosa, otra cosa puede separar a los esposos, los matrimonios. Porque están en una misma casa, pero están cada quien por su lado. En la misma cama, pero cada quien por su lado. Y me dice, ¿qué puede hacer, don? ¿Cómo se llama? Ahí solo Dios por ustedes, porque ahí sí está difícil la situación. Le digo, sí, hombre, me dijo, pobrecito. Creo que ese día fue cuando le regalaron su coquita, hasta una galletilla le di. Se sintió contento el don. Hermanos, las 1000 maneras de Satanás para robar lo que Dios nos ha dado, para distraernos. Sí. Amados hermanos, nuestro sentir nos lleva a otras cosas. Perdemos la comunión con Dios, con la familia, con el esposo, con la esposa. Antes había costumbre muy bonita. Ya a las 9 de la noche, el hombre va a la cama, la mujer va atrás del hombre. Así era antes, hermanos. Había buenas costumbres, buenas morales. Hermanos, el enemigo es tan astuto. Él sabe por dónde agarra al hombre para hacer caer. Sabe dónde agarra a la mujer para hacerle caer. Y un sinfín de maneras. Porque él es astuto, hermanos. Digamos, Demas dejó a Pablo, dejó a Dios, dejó el ministerio. No nos dice si por algún pecado. Puede ser algún buen negocio, un buen trabajo que encontró allá en Tesalónica. Que por cierto no es malo, ¿verdad? Pero por ese buen trabajo, por ese buen negocio que encontró allá, dejó a Pablo, hermanos. Dejó a Cristo de su sincera fidelidad. Dejó la obra de Dios. Mire qué privilegio. Imagínense andar con el apóstol Pablo, hermanos. Andar con Pablo. Qué privilegio. Pero eso, además, leemos y terminamos 2 Timoteo 4, Dios, mamita ahí, porfa. 2 Timoteo 4:10. Y ahí Pablo nos cuenta, nos relata, hermanos, lo que pasó. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Demas se fue a Tesalónica y ya no se supo más de él. No sé qué fue lo que engañó sus sentidos, su mente, qué fue lo que le atrajo allá en Tesalónica. Lo que sabemos que se fue y ya no regresó. Repito, puede hacer un buen trabajo allá, puede hacer un buen negocio allá, no sabemos.
¿Qué fue lo que atrajo a él para que su mente, su sentido perdiera una vez? Y yo ya no regreso. Caí en la tierra prometida y este es mío. No, hermanos, eso es pasajero. Lo eterno es lo más valioso, hermanos. Vamos a orar, dándole gracias a Dios, hermanos, por lo que hemos meditado juntamente. Y creo que no es muy difícil entender. Creo que es muy entendible, muy práctico, algo que usted entendió. Y pongamos en obra, en práctica, la palabra del Señor. Que su mirada, que sus ojos, que su mente, su sentido, que no se vaya de una vez, no. Es posible que mire algo, pero te vuelvas en sí. Como el hijo pródigo que volvió en sí. Volvió en sí. Gracias por la obra del Espíritu Santo que hace volver al ser humano en sí, al cristiano en sí, para que reflexione y vuelva a Dios una vez más, amados hermanos. Oremos, hermanos, en esta noche y que Dios nos ayude, porque solo Él nos puede ayudar, mis amados hermanos. Señor y Padre, Dios nuestro, te damos gracias. Gracias, bendito Padre, gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Señor, gracias, bendito Salvador de nuestras almas, de nuestras vidas. Padre, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, ayuda a este pueblo. Ayuda a esta iglesia. Ayuda a tus hijos. Ayuda a los hermanos. Ayuda a mis hermanas. Ayúdanos, Padre bueno. Señor, Señor, a permanecer puros, como una iglesia sin mancha y sin arruga, como una novia ataviada, esperando con ansias la venida del esposo. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a estar preparados para el encuentro contigo, Señor. Señor mi Dios, Señor mi Padre, renueva la mente de este pueblo. Renueva la mente de esta iglesia. Renueva la mente, renueva nuestra mente. Renueva nuestro entendimiento. Renuévanos, Señor, cada día, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. No podemos seguir el rumbo de este siglo, de este mundo, Padre, porque el cielo y la tierra pasarán. El mundo pasará, pero tu palabra no pasará. ¿Cuántas generaciones han pasado? Y esta palabra permanece fiel. Y esta palabra viva permanece, Señor. Y sigue hablando nuestras vidas. Sigue hablando nuestras almas. Sigue hablando nuestros corazones. Por ello y por la palabra alcanzaron los justos. Alcanzaron las generaciones. Señor, sabiduría, conocimiento, salvación y vida eterna, Padre. Ayuda a este joven, Señor. Ayuda a mi hermano, Señor. Que nada o nadie pueda separarlo de su sincera fidelidad a ti, Padre. Que nada de este mundo pueda separarlo de su sincera fidelidad a Cristo. En el nombre de Jesús, Padre, que sea de aquellos que dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo.
que persevere, que permanezca en Cristo, en la palabra, en el nombre de Jesús. Renuévale la mente, el entendimiento, el conocimiento. En el nombre de Jesús, Padre, siga obrando y bendiciendo su vida. Siga obrando y bendiciendo su alma. Llévalo adelante en tus propósitos, en tus planes, en tu voluntad. Guárdalo del mal, apártalo del mal, que sea sabio y entendido, que sea inteligente, porque tenemos un enemigo astuto, que con sus artimañas, que con su astucia, quiere engañarnos, quiere engañar a tus hijos, quiere engañar a la iglesia, con su astucia quiere engañar a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, somos sabios, somos entendidos. Gracias por la palabra que nos ha hecho sabios, nos ha hecho entendidos y que queremos seguir permaneciendo en nuestra sincera fidelidad a Cristo. Porque tu palabra nos dice, sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Que seamos fieles, Señor, a nuestra sincera fidelidad a Cristo. Siga obrando y guardando a la juventud, Señor. En el nombre de Jesús, guarda, cuida siempre la vida de Ada, Señor. Gracias, Señor, porque podemos decir hasta aquí, la has guardado de cuántos peligros, de cuántas trampas del enemigo, de cuánto obstáculo, de cuánto plan perverso del enemigo. Gracias, Señor Jesús, porque la has guardado, la has cuidado, la has bendecido, la has llenado de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre bueno. Gracias porque la has levantado como un instrumento para honra, como un vaso para honra, como un vaso para gloria suya, como un vaso, un instrumento para ti, Padre. Gracias, mi Señor, gracias. Gracias por la vida de Vero, Señor. Siga guardándola, cuidándola, Señor. Siga guardándola, cuidándola, apartándola de todo mal, de todo plan perverso, de todo plan del enemigo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, manténlo siempre en tus propósitos, en tus planes divinos, en tus planes soberanos. Señor, en el nombre de Jesús, añádele bendición, gozo, paz, fe, confianza, Señor. Y que permanezca, Señor, como dice Pablo ahí, en su fiel perseverancia, en su fiel confianza. Que sea leal y fiel a ti, Padre, en su sincera fidelidad a ti, en su sincera fidelidad a Cristo, en su sincera fidelidad, Dios mío. Que por nada de este mundo se aparte de ti. Que no le pase, que no nos pase lo de Demas, que se fue a Tesalónica, ya no volvió, ya no regresó. Allá se quedó amando a este mundo,
amando un trabajo, amando un negocio, amando a algo que él haya encontrado allá en Tesalónica. Señor, que seamos fieles y sinceros a nuestra fidelidad a Cristo. Cantemos, hermanos, todo a Cristo. Yo me rindo, a Él quiero serle fiel. Si tienes ahí, porfa, puedes ponernos. Todo a Cristo yo le sirvo, a Él quiero serle fiel. Sigamos fieles a Cristo, hermanos. Ahí está, cantemos en esta noche. Todo a Cristo Yo me rindo, a Él quiero ser. serle fiel. Yo por siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo. Todo a Cristo yo le entrego. Quiero serle fiel. Que así sea, hermano. Todo a Cristo yo me rindo, a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y le sigo desde hoy. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, pertenezco a mi Señor.
Ríndase a Cristo, hermano. Ríndase a Cristo, hermana. No se rinda ante el problema. No se rinda ante las adversidades. Ríndese a Cristo. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por todo y en todo. En el nombre de Jesús de Nazaret, renueva la mente, renueva el entendimiento, renueva, Padre. Ayúdanos a transformarnos cada día, nuestra mente, nuestro entendimiento por la palabra. En el nombre de Jesús, da una mente nueva, mente renovada, mente restaurada, mente limpia, mente pura. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, renueva la mente, el corazón, el entendimiento, Padre. Una mente pura, una mente renovada, una mente espiritual, una mente cristiana queremos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, renuévanos, Padre, cada día. Renuévanos, Señor, cada día. Ayúdanos a transformarnos cada día. Ayúdanos a cambiarnos en nuestra manera de pensar cada día. Ayúdanos a cambiar nuestra manera de ser cada día. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a renovar nuestra mente, Padre. Da una mente espiritual. Ayuda a mi hermano, Señor. Ayuda a mi hermano Lencho, Señor. Renuévale la mente, el entendimiento. Dale una mente nueva, una mente renovada, una mente transformada. La mente de Cristo. La mente espiritual. Una mente pura. En el nombre de Jesús necesitamos ser renovados, ser restaurados, ser transformados cada día con tu palabra, con tu presencia, con los mensajes, Padre, con las predicaciones. Viene a renovar, a restaurar, a transformar nuestra manera de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser. En el nombre bendito de Cristo, obra en nuestros pensamientos, obra en nuestros corazones, obra en nuestros sentidos, obra en nuestra mente, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, muchas gracias, mi Señor. Gloria a su bendito nombre para siempre. Gracias, Señor. Gracias. Gloria a Jesús. Gracias por la obra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, hermanos. El cambio no sucedió nada más cuando usted aceptó a Cristo. El cambio, la transformación no sucedió cuando usted se reconcilió con Cristo. No, estos cambios se siguen dando a medida que oímos la palabra del Señor. Esta transformación, ese cambio, tiene que ser continuo. Porque el mundo, el Dios de este siglo, Satanás, nos sigue fulminando las mentes de la gente. Pero Cristo, pero Dios nos sigue hablando por su palabra. Hay que tenemos que renovar nuestra mente, nuestro entendimiento y no seguir a este siglo, a este mundo. Que Dios los bendiga, hermanos. Feliz noche, que la paz del Señor sea con ustedes. Amén. Gloria a Dios.